Can you feel that? Oh yes, that's a strong one. Hello in there, little one. We're so excited for you. Hola a todos. En la pequeña casa de Truong y Tieu-nu, el Tet llega con suavidad. La madre de Truong lava en silencio cada hoja de dong en el patio. Truong enciende el fuego y prepara la olla de Ban Chung, que arde intensamente. Tieu-nu se sienta y acaricia con ternura su vientre, donde un pequeño latido crece día a día. El bebé aún no ha nacido, pero ya tiene su primer Tet. Está la risa dulce de la abuela. Está la mirada del padre llena de amor. Está el calor de la cocina envuelta en humo. No hablan de cosas grandes, solo envuelven los pasteles juntos. Juntos esperan que el fuego arda toda la noche. Y en ese momento, Truong se da cuenta de que la felicidad no es algo lejano, sino que mamá está sana, su esposa sonríe, y su hijo descansa tranquilo en su vientre. Si alguna vez también sentiste que tu corazón se ablandaba por una comida sencilla de Tet como esta, dale like y suscríbete al canal para que sigamos guardando juntos los momentos familiares más cálidos. El viento de fin de año sopla suavemente por el porche, trayendo ese frescor tan propio de los días previos al Tet. En el pequeño patio, la luz de la mañana se extiende sobre las baldosas aún húmedas, reflejando el verde intenso de las hojas de dong, recién traídas a casa. La madre de Truong se sienta junto a un barreño grande. Sus manos marcadas por el paso del tiempo lavan con cuidado cada hoja. El agua se ondula ligeramente mientras las hojas se giran una y otra vez, limpiando hasta la más pequeña mota de polvo pegada a los nervios. Las hojas hay que lavarlas bien para que el pastel quede aromático, hija, dice con suavidad. Tieu-nu, sentada a su lado, asiente en silencio. Recibe cada hoja de manos de su suegra, la seca otra vez con un paño suave y la coloca ordenadamente en pequeños montones. El olor fresco y ligeramente intenso de las hojas se mezcla con el aire de la mañana, calmando el corazón sin que uno se dé cuenta. En una esquina del patio, un tallo de bambú joven acaba de ser cortado. Tieu-nu toma un cuchillo pequeño y separa con cuidado finas tiras. El sonido tac, tac resuena de forma constante en el espacio tranquilo. Este bambú es muy flexible, ¿verdad, mamá? Seguro que atará bien los pasteles. La madre de Truong sonríe levemente. El bambú joven es el más flexible. Las tiras deben ser firmes para que el pastel quede bien cuadrado. Las finas hebras de bambú van quedando listas, suaves pero resistentes. Tieu-nu las gira despacio entre los dedos, sintiendo esa flexibilidad que se parece tanto a todo lo que esta familia ha vivido junta. Ese patio no es ruidoso, pero tiene un calor especial. No hacen falta palabras grandes, solo dos mujeres sentadas una al lado de la otra, compartiendo una tarea que se repite cada temporada de Tet. Mientras tanto, por el camino del pueblo, aún cubierto de una ligera neblina, Truong va en moto hacia el mercado. El mercado de fin de año está más concurrido de lo habitual. Las voces de compradores y vendedores se mezclan con el olor de la carne fresca, el cebollino y la pimienta molida, creando ese aroma tan propio del Tet. Se detiene frente a su puesto de carne de siempre. Un trozo de panceta rosada con capas alternadas de grasa blanca y carne roja. Póngame este trozo, tía. Para el Ban Chung tiene que llevar grasa para que quede bueno. La vendedora sonríe con amabilidad. Así es, la carne debe tener suficiente grasa para que quede sabroso y no seco. Truong sostiene la bolsa de carne y siente una ligereza inesperada. No sabe por qué, pero algo tan sencillo como comprar carne para envolver los pasteles le hace sentir que el Tet está realmente cerca. En casa, la madre de Truong termina de lavar la última tanda de hojas. Tieu-nu reúne las tiras de bambú y las organiza en pequeños atados. Se miran y sonríen suavemente. Fuera del portón se oye la moto de Truong detenerse. Todo está listo. Hojas verdes, tiras de bambú, carne fresca. Solo falta que el arroz glutinoso y el frijol mungo se viertan en el molde.
y toda una primavera empezará a tomar forma en esa pequeña cocina. Y quizá lo que despierta la curiosidad no sea solo cuán bonito quedará el banchung, sino el momento en que toda la familia se reúna apretando cada tira de bambú, como la manera en que han cuidado y mantenido su amor a lo largo de los años. En el patio, el agua del barreño sigue ondulando suavemente mientras la madre de Truong y Tieu-nu terminan de lavar las últimas hojas de dong. Las hojas de un verde intenso se limpian con cuidado, se alinean por el tallo para que queden rectas y se apilan ordenadamente sobre la bandeja de bambú. El olor fresco y ligeramente fuerte de las hojas se mezcla con el viento frío de fin de año, trayendo esa sensación de que el Tet está ya muy cerca. Las hojas deben quedar bien planas para que el pastel salga cuadrado, dice la madre de Truong, mientras alisa con la mano el nervio central. Tieu-nu, sentada a su lado, vuelve a secar cada hoja con esmero y de vez en cuando levanta la vista y sonríe. Ese ambiente tranquilo parece ir más despacio, acompañado solo por el sonido del agua y el roce suave del paño sobre las hojas. En la cocina, Truong ya ha empezado su parte. El trozo de panceta fresca rosada descansa sobre la tabla de madera. Corta cada loncha con cuidado de un grosor justo ni demasiado fina, para que la carne no se seque ni demasiado gruesa, para que el pastel pierda equilibrio. El sonido del cuchillo golpeando la tabla, toc, toc, se escucha con ritmo constante mezclándose con los sonidos del patio. La carne va a un bol grande. Un poco de pimienta molida aromática e intensa. Un poco de sal. Un poco de condimento para darle más sabor. Truong mezcla todo con la mano, asegurándose de que cada fibra absorba bien las especias. El aroma de la pimienta y la carne fresca se expande por la cocina cálida, en contraste con el frío de afuera. Levanta la mirada hacia el patio donde su madre y su esposa siguen concentradas preparando las hojas. Es un momento sencillo, pero le llena el corazón de una manera difícil de explicar. En un rato los tres se sentarán juntos alrededor del molde de madera. Las hojas ya están listas, la carne ya está marinada. Y la primavera espera ser envuelta en cada uno de esos verdes banchung. En la pequeña cocina, el ambiente se vuelve más animado cuando todo está listo para empezar a envolver los pasteles. Sobre la mesa de madera, en el centro de la casa, las hojas de dong de un verde intenso están bien ordenadas. El arroz glutinoso blanco, los frijoles mungo amarillos y el bol de carne ya marinada desprenden un aroma cálido. La madre de Truong coloca el molde de madera y abre con calma 4 hojas, dejándolas bien planas. Repite cada movimiento con la naturalidad de quien lo ha hecho durante muchos tets. Tieu-nu se sienta frente a ella, observa con atención y luego la imita con destreza. Coloca las hojas así para que el pastel quede bien cuadrado, hija, le explica suavemente. Una capa de arroz se extiende de manera uniforme. Una capa de frijol mungo amarillo y suave. El trozo de panceta se coloca en el centro con su parte magra y su parte grasa. Después otra vez frijol y arroz cubriendo todo. Tieu-nu dobla cada borde de la hoja con cuidado y ajusta las tiras de bambú con firmeza. El pastel va tomando forma cuadrado compacto verde brillante. Las dos mujeres se sientan muy cerca una de la otra y de vez en cuando se miran y sonríen. No hacen falta muchas palabras. Compartir esa tarea ya es suficiente para sentirse en casa. En el patio, Truong está concentrado limpiando la olla grande. El agua cae con fuerza sobre el metal, reflejando la luz suave de fin de año. Se inclina para frotar cada mancha hasta dejarla limpia y luego coloca la olla con cuidado sobre el fogón de leña. Los troncos secos los acomoda ordenadamente a un lado. El sonido seco de la madera al chocar resuena en el patio tranquilo. Levanta la vista hacia el interior de la casa donde su madre y su esposa siguen envolviendo cada pastel. En unas pocas horas encenderán el fuego. El humo se elevará espeso desde la cocina y toda la familia se reunirá alrededor de la olla encendida durante la larga noche.
En ese momento el tet deja de ser algo lejano. El tet está ahí mismo en cada tira de bambú que aprieta el cariño en cada tronco que espera la chispa, y en la mirada cálida de quienes comparten ese instante juntos. 10 horas de fuego intenso han pasado. La tarde empieza a caer y el humo de la cocina aún flota suavemente en el aire. Cuando Truong levanta la tapa de la olla, una nube de vapor caliente se eleva con fuerza, llevando ese aroma tan característico del arroz glutinoso cocido mezclado con las hojas de dong y la carne grasa. «Ya están», dice en voz baja con emoción contenida. Thieu Nu está a su lado con los ojos brillando de alegría. Con una vara de bambú sacan con cuidado cada pastel de la olla. Los banh chum verdes y firmes bien atados descansan ordenados sobre la rejilla. El vapor sigue saliendo como si guardara el calor de todo un día de preparación. En el patio, bajo el agua fresca del grifo, Truong y Thieu Nu lavan cada pastel juntos. El agua corre con un murmullo constante, arrastrando la capa más oscura de las hojas exteriores. Thieu Nu gira suavemente el pastel en sus manos. Truong lo recibe y lo coloca a un lado. Se coordinan con naturalidad sin necesidad de muchas palabras. ¡Qué bien huele, verdad? Sí. Este año han quedado muy bonitos. Mientras tanto, dentro de la casa, la risa clara de Dui resuena alegremente. La madre de Truong está sentada junto a él presionando los botones de un coche de juguete y sonriendo con ternura. El banh chum ya casi está listo para comer. Dui aplaude entusiasmado con los ojos llenos de luz. En el patio, los pasteles recién lavados se colocan alineados listos para prensarse y escurrir el agua. Truong mira a Thieu Nu y luego hacia la casa donde su madre y su hijo ríen juntos. No solo se han cocido los pasteles, también ha madurado un día entero de cariño. El humo se va desvaneciendo en la luz del atardecer, pero el calor de la familia permanece intacto como el sabor del tet que se expande por todo el pequeño patio. El sol termina de esconderse detrás de las montañas bajas al final del pueblo, y el cielo queda teñido de un naranja suave que poco a poco se vuelve azul oscuro. En el patio de la casa, las últimas brasas aún brillan bajo la olla grande. El aire ya no huele a humo intenso, sino a arroz cocido a hojas de dong húmedas y a esa mezcla tibia que solo aparece una vez al año. Truong coloca con cuidado los banh chum ya prensados sobre una mesa baja de madera. Están firmes, bien formados cada uno con sus tiras de bambú, marcando líneas rectas y ordenadas. Los observa en silencio unos segundos, como si no solo mirara los pasteles, sino todo lo que representan. Thieu Nu sale con una bandeja de té caliente. El vapor sube en espirales finas en el aire frío de la noche. Se sienta a su lado y le ofrece una taza. «Descansa un poco», le dice con una sonrisa suave. Truong asiente. Sus manos aún conservan el calor del agua y del fuego. Toma un sorbo pequeño. El té caliente baja despacio por su garganta y siente cómo el cansancio del día se transforma en una calma profunda. Dentro de la casa, la madre de Truong ya ha preparado una pequeña mesa para la cena. No es un banquete grande, pero todo está dispuesto con cuidado. Un plato de verduras salteadas, un cuenco de sopa clara, un poco de carne estofada que quedó del mediodía, y en el centro uno de los banh chum recién cocidos aún sin cortar. Dui corre desde la habitación hasta la puerta mirando una y otra vez hacia la mesa. «¿Ya podemos comer el banh chum?», pregunta con impaciencia. La abuela ríe. Hay que esperar a que papá y mamá entren. Cuando Truong y Thieu Nu entran en la casa, el ambiente cambia. No porque hagan ruido, sino porque la familia está completa. Se sientan alrededor de la mesa baja, casi tocándose los hombros. Afuera, algunos vecinos ya empiezan a encender pequeñas luces de colores que parpadean en las ventanas. Truong toma el cuchillo y con cuidado corta las tiras de bambú. Luego parte el banh chum en 4 partes iguales. El interior aparece compacto arroz blanco translúcido, frijol amarillo suave y la franja rosada de la carne en el centro.
Ha quedado perfecto, dice la madre con orgullo tranquilo. Tieu-nu reparte los trozos. Dui recibe el suyo con las dos manos como si fuera algo muy valioso. Sopla un poco antes de dar el primer bocado. Sus ojos se abren de inmediato. Está muy rico. Los adultos sonríen. No es solo el sabor. Es la confirmación de que todo el esfuerzo, las horas junto al fuego, el frío de la mañana han valido la pena. Comen despacio, hablan de cosas sencillas de los vecinos que volverán mañana para felicitar el año de los primos que quizá llamen por video de las flores que aún faltan por colocar en el altar de los antepasados. Después de la cena, Tieu-nu limpia la mesa mientras la madre de Truong prepara una bandeja con frutas y dulces tradicionales. Truong sale un momento al patio y mira el cielo. Algunas estrellas ya son visibles. Escucha a lo lejos el sonido ocasional de petardos todavía tímidos como un anuncio de lo que vendrá en medianoche. Regresa al interior y encuentra a Dui sentado en el suelo jugando con su coche nuevo. La abuela lo observa con una paciencia infinita. «Papá, ¿mañana es año nuevo?», pregunta el niño. «Sí», responde Truong sentándose a su lado. «Mañana empieza un año nuevo. Y vamos a ser felices». La pregunta es tan directa que por un momento nadie responde. Luego Tieu-nu se acerca y acaricia el cabello de su hijo. «Vamos a seguir estando juntos. Eso ya es felicidad». La madre de Truong asiente en silencio. Sus ojos, aunque marcados por los años, brillan con una luz tranquila. Ha visto muchos tets en su vida. Algunos más difíciles, otros más abundantes. Pero este con su hijo ya adulto, su nuera a su lado, y su nieto creciendo sano, tiene un sabor especial. Más tarde preparan el altar familiar. Colocan frutas frescas, una tetera pequeña y un ban chung entero como ofrenda. Truong enciende las varitas de incienso. El humo sube lentamente recto, llenando la habitación de un aroma suave y familiar. Se inclinan juntos, no piden riquezas ni cosas extraordinarias, solo salud, paz y la posibilidad de seguir compartiendo momentos así. La noche avanza. En el pueblo las luces se multiplican. Algunas casas ponen música suave. Otras permanecen en silencio guardando la calma antes del cambio de año. En la casa de Truong deciden quedarse despiertos hasta medianoche. Se sientan en el patio con mantas ligeras sobre los hombros. El aire es frío pero agradable. Dui lucha contra el sueño apoyado en el regazo de su madre. «Si tienes sueño, puedes dormir un poco», le susurra ella. «No, quiero esperar», murmura el niño aunque sus párpados pesan. Faltando pocos minutos para la medianoche, los sonidos se intensifican. Más petardos, risas a lo lejos, el eco de voces contando hacia atrás. Truong mira a su madre. Ella le devuelve la mirada con una sonrisa que dice más que cualquier palabra. Cuando el reloj marca las 12, el cielo se ilumina con fuegos artificiales modestos pero brillantes. Colores rojos y dorados se reflejan en los ojos de Dui, que de repente despierta del todo. «Mira», grita emocionado. Truong rodea con un brazo los hombros de Tieu-nu. Ella se apoya ligeramente en él. La abuela observa la escena con el corazón lleno. No hay promesas grandiosas, no hay discursos largos, solo un momento compartido bajo el mismo cielo. Después de los fuegos artificiales, regresan al interior. La madre de Truong entrega pequeños sobres rojos a Dui. El niño los recibe con respeto, inclinando un poco la cabeza como le han enseñado. «Gracias, abuela». El gesto sencillo llena la habitación de una alegría tranquila. Más tarde, cuando Dui finalmente se queda dormido en brazos de su padre Truong, lo lleva a la cama con cuidado, lo arropa y se queda unos segundos mirándolo. Piensa en cómo hace apenas unos años él mismo estaba sentado junto a su madre esperando el año nuevo. Ahora es él quien sostiene a su hijo. Regresa al salón donde Tieu-nu está acomodando los últimos detalles. Se miran en silencio, no necesitan decir nada. El día ha sido largo pero pleno. «Gracias por hoy», dice ella en voz baja. «Gracias a ti», responde él.
La madre de Truong apaga una a una las luces innecesarias. La casa queda iluminada solo por una lámpara suave y el resplandor tenue del altar. Antes de ir a dormir, se reúnen un momento más. Se desean salud, paciencia y fuerza. No hablan de dinero ni de planes complicados. Hablan de seguir comiendo juntos, de ver crecer a Dui, de cuidar la casa que ha sido testigo de tantas primaveras. Esa noche, mientras el pueblo aún celebra en la casa de Truong, reina una paz profunda. Los Ban Chung reposan en la mesa listos para los días siguientes. El humo del incienso se ha disipado, pero el aroma permanece. El Tet ha llegado de verdad, no solo en el calendario, no solo en los fuegos artificiales, sino en la risa compartida en las manos que trabajaron juntas en la mesa sencilla donde nadie quedó fuera. Y mientras el nuevo año comienza a escribir sus primeras horas, la familia de Truong duerme bajo el mismo techo con el corazón lleno y la certeza silenciosa de que la felicidad al final está hecha de momentos así.